Muy bien. Entonces, vamos a estar estudiando lo que les comentaba, el método de solución por sustitución. En este caso, como les decía, vamos a tener algunas ecuaciones que pudieran parecer que tienen la forma de las ecuaciones que ya estudiamos, es decir, pudieran parecer exactas o lineales o que se van a resolver por separación, pero en realidad no se pueden resolver por los métodos que ya vimos. Entonces vamos a realizar nosotros una sustitución y a modificar estas ecuaciones para entonces sí poderlas resolver por uno de los métodos ya estudiados. La primera se conoce como ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Esta ecuación va a tener la siguiente forma: dy en dx más p de x por y es igual a una función en x por y a la n. ¿Alguien me puede decir a cuál de las que ya estudiamos se parece? El de la ecuación lineal, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. Así es, ecuación lineal. Si no tuviéramos esta parte, sería una ecuación lineal, ¿sí? Pero como aquí y está elevada a un exponente distinto de 1, entonces ya no es una ecuación lineal y no la podemos resolver por el método que habíamos estudiado. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es realizar una sustitución para modificar esta ecuación y volverla lineal. Y esta sustitución va a estar dada por u es igual a y a la 1 menos n, ¿sí? Donde n es la potencia no lineal de la variable y. Entonces, al hacer nosotros esta sustitución, la ecuación de Bernoulli se va a convertir en una ecuación lineal y la vamos a resolver pues por el método que ya conocemos, ¿ok? Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica. Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación. X de y en dx más y es igual a x cuadrada, y cuadrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra ecuación en forma estándar. ¿Sí? Ya habíamos visto que para hacer esto, lo que tenemos que hacer es lograr que el término diferencial tenga un coeficiente de 1. Entonces, en este caso, pues vamos a dividir toda la ecuación entre x. O en otras palabras, pues a multiplicar por 1 sobre x, ¿no? Y esto nos quedaría dx en dy más y sobre x es igual a x por y al cuadrado. Luego, tenemos que identificar cuál es el valor de n. Recuerden que el valor de n es el valor de la potencia no lineal de la variable dependiente. En este caso, pues es 2. ¿Sí? Una vez que sabemos cuánto vale n, entonces podemos plantear la sustitución que se nos sugiere, ¿sí? Vamos a hacer que u sea igual a y a la 1 menos n. Entonces va a ser y a la 1 menos 2, que sería y a la menos 1. ¿Okay? Podemos decir que y es igual, podemos decir que u es igual a 1 sobre y también podemos decir que 1 sobre u es igual a y, ¿sí? Aplicando la inversa en ambos lados. En otras palabras, pues lo podemos escribir como que y es igual a u a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué hacemos este despeje? Porque recuerden que lo que yo estoy buscando, pues, es sustituir, ¿sí? O sea, es sustituir... Ay, aquí lo puse al revés, perdón. Era de y en dx, lo siento. O sea, lo que estamos buscando es sustituir precisamente la variable y, ¿sí? Por la variable u. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es, ya sabemos cuánto vale y, ya dijimos que era u a la menos 1, ¿sí? Pero tenemos que encontrar también cuánto vale de y en dx. En otras palabras, si estoy diciendo que y es igual a u a la menos 1,
pues entonces la derivada, ¿sí? La derivada de y, pues va a implicar que tenemos que derivar u a la menos 1, ¿no? Entonces sería menos u a la menos 2 por du en dx. Esto es aplicando la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos el valor de y que tenemos el valor de dy en dx, podemos sustituir esto en nuestra ecuación en forma estándar. Es decir, en esta de aquí vamos a sustituir y vamos a dejar la ecuación en términos ahora no de y y de x, sino de u y de x. ¿Sí? Entonces, tenemos que dy en dx va a ser menos u a la menos 2 du en dx más 1 sobre x por y, que en este caso es u a la menos 1, más x, es igual a x por y al cuadrado, es decir, u a la menos 1 al cuadrado. ¿Okay? Aquí podemos simplificar poquito, tendríamos 1 sobre u al cuadrado de u en dx más 1 sobre xu es igual a x sobre u cuadrado. Y ahora, para resolver esta ecuación, pues lo volvemos a colocar en su forma estándar. ¿Sí? Y en este caso, pues tendríamos que multiplicar toda la ecuación por menos u cuadrada, ¿sí? Tendríamos du en dx más, u cuadrada va a ser u sobre x es igual a x. Ah, es menos, ¿verdad? Porque era menos x. Menos. Fíjense entonces que esta ecuación que nos queda ya es una ecuación lineal, pero en u, ¿sí? O sea, esta es nuestra variable dependiente y esta es la variable que se está expresando de forma lineal. Pero entonces, pues ya la podemos resolver tal cual resolvemos nuestras ecuaciones lineales. Perdón. Es decir, vamos a identificar nosotros quién es p de x, que en este caso sería menos 1 sobre x, y con ello vamos a encontrar nuestro factor de integración, que sería e a la integral de menos 1 sobre x de x. ¿Sí? En otras palabras, esto va a ser e a la menos logaritmo natural de x. Utilizando las propiedades de los logaritmos, sería e a la logaritmo de x a la menos 1, y entonces cancelando los operadores e y logaritmo natural, nos queda que el factor es x a la menos 1. ¿Sí? Recuerden que una vez que encontrábamos el factor de integración, este se multiplicaba por cada uno de los términos en la ecuación que estaba en forma estándar. Entonces tendríamos x a la menos 1 por du en dx menos x a la menos 1 por u sobre x es igual a menos x por x a la menos 1. El lado izquierdo lo reducíamos a la derivada de un producto, que era el producto del factor de integración por la variable lineal, que en este caso es la u, ¿sí? Y el lado derecho, pues sí se multiplica, ¿no? Menos x por x a la menos 1 va a ser menos 1. Y entonces integramos ambos lados. Al integrar ambos lados, vamos a tener que x a la menos 1 por u es igual a menos x más una constante de integración. Y en este caso vamos a despejar la variable lineal, que es la u. Entonces vamos a tener... aquí vamos a estar multiplicando todo por x, entonces va a ser menos x cuadrada más cx. ¿Ok? Hasta aquí lo que hicimos fue resolver la ecuación lineal, pero resulta que la ecuación original que nosotros tenemos no está en términos de u, sino está en términos de y, o sea, esa es nuestra variable dependiente, ¿sí?
Entonces, en la solución que acabamos de encontrar, pues tenemos que regresar la sustitución. Nosotros habíamos dicho que U era igual a 1 sobre Y. Y entonces, si aquí lo que hicimos fue despejar U, pues hacemos la sustitución pertinente, ¿no? U es igual a 1 sobre Y, y esto va a ser igual a menos X cuadrado más CX. Recuerden que normalmente lo que buscamos es dejar la variable Y de forma despejada y lineal, ¿no? Entonces aquí pues sacamos la inversa de ambos. Y tendríamos que nuestra solución general va a ser esta. ¿Ok? Esta es la solución general de la ecuación original. Entonces, para poder resolver ecuaciones de Bernoulli, ¿sí? Del tipo que parecen lineales, pero no lo son, se tiene que hacer entonces la sustitución pertinente. En esa ecuación sustituida se resuelve de manera convencional, ¿sí? Como una ecuación lineal, y al final se regresa la sustitución. Es decir, lo que nosotros siempre buscamos pues, es dejar nuestra respuesta en términos de las variables originales, que en este caso eran Y y X. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí en esto? No. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver otro ejemplo de este método de sustitución, ya no precisamente de la ecuación de Bernoulli, sino de otro método, ¿sí? Y esto se conoce como ecuaciones homogéneas. Bueno, no, vamos primero a ver separación de variables. Reducción para separación de variables. ¿Sí? En este caso, la ecuación que vamos a tener va a tener la siguiente forma. D en dx es igual a una función de ax más by más c, donde a, b y c son constantes, ¿sí? Que son distintas de cero. Entonces, perdón, en este caso la sustitución que vamos a plantear es que U sea precisamente el argumento de la función, ¿sí? Ax más by más c. ¿Okay? En este caso nos vamos a topar con muchas funciones que son funciones compuestas, o sea, la forma aquí que nos está indicando de esta función es que sea una función compuesta, ¿no? O sea, ya sea que tengamos una raíz, un exponente, una función trigonométrica, y que esa función esté evaluada en algo que tenga la forma ax más b más c. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Vamos a tener el siguiente problema. dy en dx es igual a menos 2x más y al cuadrado menos 7. ¿Sí? Y vamos a tener aquí una condición inicial para encontrar la solución particular. Entonces, fíjense que en este caso tenemos nosotros una función que está compuesta, ¿sí? O sea, aquí la función x cuadrada se está evaluando, ¿sí? Se está evaluando en estos términos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la forma que tiene U, pues aquí podemos decir que A vale menos 2, B vale 1 y C vale 0. Ojo, C no vale menos 7, porque este menos 7 está fuera de los paréntesis, ¿sí? Entonces, U va a ser únicamente lo que esté dentro de los paréntesis, es decir, va a ser lo que esté dentro de la función compuesta. ¿Sí se entiende eso?
O sea, lo que estamos buscando es identificar la función compuesta, ¿sí? Entonces, lo que esté dentro de la composición, eso va a ser nuestra variable u. Entonces, en este caso, pues la sustitución que vamos a hacer es precisamente que u sea igual a menos 2x más y, lo que está dentro de los paréntesis, ¿sí? Lo que está afuera, que en este caso es el menos 7, pues ese no lo consideramos para este momento, ¿sí? Va a ser parte de nuestra ecuación, pero no parte de nuestra sustitución. Bien, entonces, ya que tenemos nosotros nuestro valor para u, vamos a hacer la sustitución. Pero fíjense, regresando aquí a la ecuación, que lo que tenemos es dy en dx, ¿sí? Entonces, en teoría, pues lo que tenemos que hacer es encontrar una sustitución para el valor de dy en dx. Y aquí lo podemos hacer de dos formas. Podemos derivar esta expresión implícitamente o podemos propiamente despejar y. Y sería entonces u más 2x, ¿sí? Sí, u más 2x. Y entonces, pues tendríamos que derivar, ¿no? O sea, ya sea que derivemos aquí implícitamente, du en dx es igual a menos 2 más la derivada de y, o que directamente pues derivemos aquí. La derivada de y en dx va a ser la derivada de u más 2. ¿Sí está claro por qué cuando derivamos u se deja expresado y por qué cuando derivamos los términos de x sí se derivan? ¿Está claro eso? Bueno, supondré que como no dice nada, supondré que sí está claro. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la sustitución que requerimos, pues ahora sí vamos a hacer los cambios de variable en nuestra ecuación original, ¿sí? Vamos a tener entonces que en lugar de dy en dx, pues vamos a poner du en dx más 2. Y esto va a ser igual a, en lugar de menos 2x más y al cuadrado, pues vamos a poner u cuadrada menos 7, y 7 pues ahí se queda igual, ¿no? Y entonces, simplificando aquí, vamos a tener du en dx es igual a u cuadrada menos 9. Esta ecuación que nos queda es una ecuación separable, ¿sí? Y la podemos resolver mediante separación de variables. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, al hacer nosotros la separación tendríamos du sobre u cuadrada menos 9 es igual a dx. Y entonces tendríamos que integrar ambos lados, ¿sí? Aquí, no sé si alguien tenga ya a la mano un formulario de integración donde venga la fórmula de integración de una función de este tipo. Debería de venir algo así como du sobre u cuadrada menos a cuadrada. Ya la encontré, es bueno, es b cuadrada menos a cuadrada. Sí, es 1 sobre 2a, logaritmo de b más a sobre b más a. B menos a, ¿verdad? Es 1 sobre 2, bueno, un medio de... Así que, Ajá, sí, sí, así Los queda. signos al revés, ¿no? Yo lo tengo arriba el negativo y abajo el positivo. Ah, no, sí, 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 así. perfecto. Miren, muchachos, en caso de que no tuviéramos esa fórmula, tendríamos que resolver esto mediante... ay, se me fue. Ay, ¿cómo se llama este método? Fracciones parciales, ¿sí? Mediante fracciones parciales. Entonces, no sé si en cálculo llegaron a estudiar el método de fracciones parciales para resolver las integrales, ¿sí?
En caso de que no, les voy a dejar en la plataforma un archivo donde lo pueden revisar, ¿sí? Lo bueno, la verdad es que lo bueno es que ya hay formularios que tienen pues prácticamente casi todas las formas de las integrales, ¿sí? Entonces pues no deberíamos de batallar. Pero en caso de que nos llegáramos a topar con algo, les voy a poner ahí un archivo para que lo consulten. De todas formas, el día que nos topemos con una integral que no se puede resolver por formulario, pues veríamos cómo se resolvería utilizando fracciones parciales, ¿sí? Pero bueno, aquí gracias a los dioses de los formularios, pues podemos directamente integrar utilizando nuestra fórmula. Entonces, esto sería la integral del lado izquierdo de nuestra ecuación, va a ser 1 sobre 2 por 3, logaritmo natural de u menos 3 sobre u más 3. ¿Sí? Y del lado derecho, pues la integral de dx sería x más 1 constante. ¿Sí? Entonces, pues recordemos que aquí lo que estamos buscando es despejar nuestra variable u, ¿sí? Entonces, para hacer eso, bueno, primero que nada, aquí podemos simplificar, ¿no? Pues esto va a ser un sexto, esto así se quedaría en logaritmo, y aquí también. Entonces, para empezar el proceso de despejar nuestra variable u, pues vamos primero que nada a quitar este sexto de aquí, ¿no? Entonces tendríamos el logaritmo natural de u menos 3 sobre u más 3, y esto va a ser igual a 6x más c. Recuerden que habíamos dicho que cuando una constante la multiplicamos, una constante arbitraria, la multiplicamos por otra constante, pues sigue siendo arbitraria, entonces no tiene mucho caso expresarlo como 6c, ¿sí? Luego aquí podemos aplicar una exponencial en ambos lados del igual. Aquí nos va a quedar entonces u menos 3 sobre u más 3, y acá vamos a tener e a la 6x más c, que aplicando las propiedades de los exponentes en el lado derecho, pues tendríamos, bueno, esto sería e a la 6x por e a la c, ¿sí? Pero volvemos, como este es una constante arbitraria, pues entonces ese término sigue siendo una constante arbitraria. Tendríamos c por e a la 6x, ¿sí? Entonces, aquí, pues volvemos, lo que queremos hacer es despejar 1, ¿no? Entonces tendríamos u menos 3 es igual a c por e a la 6x por u más 3. Esto sería u menos c e a la 6x por u es igual a 3c e a la 6x más 3. ¿Sí? Poniendo términos semejantes, ¿no? Entonces aquí factorizamos un u, nos quedaría 1 menos c por e a la 6x. Acá podemos factorizar un 3, tendríamos c por e a la 6x más 1. Y luego pues ya despejamos, ¿no? U es igual a 3 por 1 más c e a la 6x sobre 1 menos c por e a la 6x. ¿Bien? Ya me lo acabamos. Ya logramos resolver la ecuación para la variable u. Pero recuerden que nuestras variables originales no eran u y x, eran y y x, ¿sí? Entonces tenemos que regresar la sustitución. O sea, ya cuando despejamos u, regresamos la sustitución. Y nosotros habíamos dicho que u era igual a menos 2x más y. Y pues es precisamente eso lo que tenemos que volver a sustituir, ¿no? Aquí en vez de u vamos a poner, ahí queda menos 2x más y, ¿verdad? Sí. Menos 2x más y es igual a 3 por 1 más c e a la 6x sobre 1 menos c e a la 6x. Y ahora sí, ya simple y sencillamente despejando y, pues tendríamos 2x más todo esto. X sobre
Esta entonces es nuestra solución general. Pero debido a que nuestro problema tenía una condición inicial, que ya no supe dónde la dejé, aquí está, y debido a que nuestro problema tenía una condición inicial, pues debemos de aplicar esta condición para encontrar el valor de la constante C, ¿sí? Y así obtener una solución particular. Fíjense que entonces es bien importante que no se vayan a quedar en este paso, o sea, en el paso de despejar nada más U, porque si nos quedamos ahí, no vamos a poder aplicar la condición inicial directamente, porque la condición inicial depende de Y y depende de X, no de la U, ¿sí? Entonces, si la condición inicial la aplicamos en este punto, va a estar mal el valor de C. Entonces, por eso debemos de regresar la sustitución, ¿sí? Entonces, pues vamos a aplicar nuestra condición. Nuestra condición es Y de 0 igual a 0. Entonces, tendríamos que 2 por 0 más 3 por 1 más C por E a la 6 por 0 sobre 1, pues, 1 menos C por E a la 6 por 0 es igual a 0. Esto quiere decir entonces que 3 por 1 más 1, perdón, 1 más C, 1 más C sobre 1 menos C es igual a 0, ¿sí? Y de aquí, pues entonces podemos nosotros despejar el valor de C. Entonces, esto sería 0, esto sería 0, y C va a ser igual a menos 1. Este valor de C lo sustituimos en la solución general. Y así entonces nuestra solución particular pues va a tener la forma de Y es igual a 2X más 3 por 1 menos E a la 6X sobre 1 más E a la 6X. ¿Okay? Y esta entonces es la solución particular de la ecuación con su condición inicial. ¿Sí? Al final, fíjense que el procedimiento es el mismo. O sea, una vez que hicimos la sustitución, es exactamente lo mismo. Separar las variables, integrar ambos lados, despejar, ¿no? La diferencia es que al despejar la variable U, tenemos que regresar la sustitución para dejarlo en términos de la variable Y, ¿sí? Pero una vez que esté en términos de la variable Y, pues ya, ahí se termina el problema, a menos de que, como en este caso, tengamos una solución, una condición inicial, ¿sí? Pero al final, muchachos, lo importante de aquí es identificar la solución, identificar la sustitución que se debe de hacer para poder resolver la ecuación en forma de separación de variables. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, maestra. Ok, vamos a ver entonces el último tipo de solución por sustitución. Esta solución por sustitución que vamos a ver está un poquito larga, sí, o sea, la verdad sí está como un poquito laboriosa algebraicamente hablando. O sea, no está difícil, nada más que hay que hacer muchos calculitos para poderlo resolver. Es por ello que es una de las sustituciones que menos se utiliza. Se busca resolverlo por algún otro método o se busca aplicar alguna transformación, ¿sí? Pero igual vamos a verla. Estas dos que acabamos de ver, la de Bernoulli y la de la función compuesta, esas sí son muy... sí las vamos a encontrar muy seguido en los problemas aplicados, ¿sí? Pero esta tercera que vamos a ver es menos frecuente, por lo tanto no le vamos a dar mucho peso. ¿Okay? La vamos a ver, pero no es algo con lo que nos vayamos a estar topando súper seguido. Y a esto se le llaman, este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones homogéneas. Ecuaciones homogéneas.
homogénea. Ojo, no hay que confundirlas con las ecuaciones homogéneas, que son las que están igualadas a cero. Se llaman ecuaciones homogéneas porque dependen de una función homogénea. ¿Y qué es una función homogénea? Bueno, una función homogénea tiene la siguiente propiedad. Si una función la evaluamos en tx, ty, y podemos nosotros factorizar la t elevada a un exponente alfa multiplicado por la función original, a esto se le llama función homogénea. ¿Sí? Por ejemplo, la función f de x igual a x cúbica más y cúbica es una función homogénea porque si yo la evalúo en tx, ty, pues tendríamos tx al cubo más ty al cubo, y esto sería t cúbica por x cúbica más t cúbica por y cúbica. Entonces, en ambos términos, pues podemos factorizar un t cúbico, ¿no? Y aquí tendríamos x cúbica más y cúbica. Pero fíjense que esto que tenemos entre paréntesis, pues no es otra cosa que la función original. ¿Sí? Entonces, al final, como pudimos nosotros factorizar t elevada a una potencia en una potencia alfa, entonces se dice que esta es una función homogénea de grado 3. ¿Por qué? Pues porque es el exponente de la t, ¿no? Dígame, Carlos. Lo que está ahí es una flechita, maestra. Esta cosa que está aquí. Sí. Ok, muchas gracias, maestra. No. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones homogéneas. Una ecuación homogénea, pues va a ser una ecuación diferencial que involucre funciones homogéneas. Entonces, una ecuación homogénea va a tener la siguiente forma. Va a ser m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, donde m y n son homogéneas del mismo grado. ¿Sí? Entonces, si yo puedo verificar que estas dos funciones sean funciones homogéneas del mismo grado, entonces la ecuación que tengo va a ser una ecuación homogénea. Y si tenemos una ecuación homogénea, entonces vamos a poder hacer una sustitución y a partir de esta sustitución vamos a resolver nuestra ecuación, ¿sí?, como una ecuación de separación de variables. Fíjense que pareciera que tiene la forma de las exactas, pero no es exacta, ¿sí? Entonces, si no es exacta, pues podemos comprobar si es homogénea. Y si es homogénea, entonces podemos realizar una de estas dos sustituciones, ya sea que y sea igual a u por x o que x sea igual a v por y. Cualquiera de las dos sustituciones que se hagan nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? A veces una es más sencilla que otra, pero pues al final nos van a dar el mismo resultado y la ecuación se va a resolver por el método de separación de variables. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Denme 2 segundos porque se me tapó la nariz. Espera. Listo, Lucio. Ok, entonces, pues vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica esta sustitución, ¿sí? Vamos a tener la siguiente ecuación. X cuadrada más y cuadrada de x más x cuadrada menos xy de y es igual a 0.
Primero, pues identificamos quién es m y quién es n. Así como con las exactas, m pues va a ser la función que acompaña el diferencial en x y n va a ser la función que acompañe al diferencial en y. ¿Sí? Vamos a verificar si estas dos funciones son o no homogéneas. Lo primero que tenemos que hacer pues es evaluar ambas en tx de y. Entonces para m tendríamos t por x al cuadrado más t por y al cuadrado. Esto sería t cuadrada x cuadrada más t cuadrada y cuadrada. Factorizamos y lo que nos queda entre paréntesis pues es igual a m, ¿no? Entonces tendríamos t cuadrada por m. Entonces esta sí es homogénea de grado 2. Y vamos a hacer lo mismo para n. Vamos a evaluarla en tx, ty. Tendríamos entonces tx al cuadrado más, menos tx por ty. Esto sería t cuadrada x cuadrada menos t cuadrada xy. Factorizamos. Y pues lo que nos queda entre paréntesis es precisamente la función n, ¿sí? Que también es homogénea de grado 2. Por lo tanto, como ambas, tanto m como n, son homogéneas del mismo grado, pues podemos proceder a realizar una sustitución. Y aquí tenemos para elegir, ¿sí? Podemos sustituir la x o podemos sustituir la y. Nada más porque quiero, vamos a hacer que y sea igual a u por x, ¿sí? Si y es igual a u por x, entonces al diferenciar, pues vamos a tener que derivar la parte aquí, el lado derecho de esta sustitución, como una regla del producto, ¿sí? Entonces sería u por dx más x por dy, ¿vale? Estos dos son los que vamos a sustituir en nuestra ecuación original. En otras palabras, todas las y's las vamos a cambiar por u por x y el de y lo vamos a cambiar por esta expresión, ¿vale? Entonces, nos quedaría x cuadrada más y cuadrada sería ux al cuadrado por dx más x cuadrada menos x por y, que es u por x, por dy. Y el dy va a ser, dijimos, u de x más x de u. Y todo esto pues es igual a 0. ¿Okay? Si la idea aquí es poder resolver esta ecuación utilizando separación de variables, entonces de alguna manera pues voy a tener que separar, valga la redundancia, las variables u y la variable x, ¿sí? Entonces vamos aquí a básicamente hacer álgebra para lograr tener de un lado del igual todas las variables u y del otro lado todas las variables x, ¿sí? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, x cuadrada más u cuadrada por x cuadrada de x más x cuadrada menos x cuadrada u por u de x más x de u igual a 0. Entonces aquí podemos factorizar una x cuadrada que sería 1 más u cuadrada de x. Aquí también podemos factorizar una x cuadrada que sería 1 menos u por u de x más x de u igual a 0. Luego, vamos a multiplicar aquí esto, ¿sí? Este primer término lo voy a dejar igual por lo pronto. Y tendríamos x cuadrada. Bueno, así lo voy a hacer. Entonces sería este por este, sería u de x. Este por este menos u cuadrada de x. Este por este va a ser más x de u menos
menos x u de u igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos viendo que podemos ir juntando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿quién tiene dx? Dx tiene todo esto, este y este. Entonces todo esto vamos a pasarlo de un lado del igual. Y lo que tiene du, que sería esto y esto, pues lo dejamos del otro lado, ¿sí? Entonces aquí tendríamos, bueno, vamos a dejar x cuadrada, 1 más u cuadrado de x más x cuadrada u de x menos x cuadrada u cuadrada de x es igual a, tendríamos menos x cúbica de u menos x cuadrada u de u. ¿Sí, verdad? Mae, cambia el signo de lo último. ¿Por qué cambia? Ah, el último, ¿verdad? Es más, tienes razón. Sí. Gracias. Ok, entonces, pues vamos a ver, aquí primero que nada podemos factorizar el dx, ¿no? Entonces tendríamos, voy a multiplicar aquí todo a ver si algo se me elimina. E cuadrada más x cuadrada sub menos x. El último es X cúbica también, ¿no? X cúbica, sí, tiene razón, x cúbica, gracias. Y de este lado pues tendríamos menos x cúbica más x cúbica u por du. ¿Sí? Entonces aquí se va a eliminar este y este. Podemos factorizar x cuadrada y nos queda 1 más u por dx. Y de este lado factorizamos x cúbica y nos quedaría u menos 1 por du. Y entonces, como aquí tenemos el diferencial en x y acá tenemos el diferencial en u, pues eso es lo que nos va a indicar qué variables van a quedar de cada lado, ¿sí? Y tendríamos entonces x cuadrada sobre x cúbica de x es igual a u menos 1 sobre u más 1 de u. ¿Ok? Entonces, simplificando, pues esto va a ser dx sobre x. Y esto, ¿cómo lo podemos simplificar? Yo creo que lo podemos dividir. Lo voy a hacer aquí a un ladito, ¿sí? Tenemos u menos 1 sobre u más 1. Entonces aquí cabe una vez, menos u, menos 1, nos queda menos 2. Entonces esto, o sea, esto de aquí, ¿sí? Esta función, ahí eso era una llave, esta función racional la podemos expresar como 1 más el residuo, menos 2 sobre u más 1 de u. ¿Sí? Y eso ya va a estar más fácil de integrar. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora sí integramos en ambos lados. Y nos quedaría que aquí va a ser logaritmo natural de x más una constante de integración, ¿sí? Y esto va a ser igual a u menos 2 por el logaritmo natural de u más 1. ¿Ok? Y entonces, pues nada, vamos a tratar de despejar u aquí, ¿no? Fíjense, aquí, muchachos, como tenemos estos, miren, aquí va a suceder algo muy raro que no nos había pasado. Tenemos u adentro del logaritmo, pero también tenemos u fuera del logaritmo. Entonces, aunque apliquemos un exponencial para eliminar el logaritmo, pues no vamos a poder despejar la u, porque luego va a quedar el exponencial con la u, ¿sí? Y pues va a ser un círculo vicioso, ¿no? Entonces, como tenemos tantos logaritmos aquí, vamos a juntarlos, nada más para tratar de aplicar las propiedades de los logaritmos que ya conocemos. Pues tendríamos logaritmo de x más 2 veces el logaritmo de u más 1,
pues vamos a dejar la u de este lado también, y de este lado podemos poner la z, ¿sí? Que no le cambio el signo porque al final es una constante arbitraria, entonces no importa si es positivo o negativo, de todas formas es arbitrario, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esto de aquí, ahora sí podemos nosotros regresar la sustitución, ¿sí? Ya tenemos esto así como que lo mejor, lo más, algebraicamente es lo más que podemos simplificar, ¿sí? Entonces, en este punto vamos a regresar la sustitución. Recuerden ustedes que nosotros habíamos empezado diciendo que y era igual a u sobre x. Entonces, si y es igual a u sobre x, pues u va a ser igual a y sobre x. Dijimos que y era igual a u por x, entonces despejando u va a ser y igual, estoy toda trabada como si fueran lunes. Ahí va, de nuevo, agarro algo, me concentro, me enojo poquito, va. Si y es igual a u por x, pues entonces u va a ser igual a y sobre x. Y eso es lo que vamos a sustituir en lo que llevamos hasta ahorita, ¿sí? Todas las u's las vamos a cambiar por y sobre x. Entonces tendríamos logaritmo de x más 2 veces logaritmo de y sobre x más 1 menos y sobre x igual a 0. ¿Ok? Y, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Miren, aquí podemos aventarnos un truquito. La verdad, si ustedes llegan a este punto, ya podemos considerar que está bien la solución, ¿sí? Todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante es pura álgebra para ver si podemos simplificar esto. Y aquí les va el truco que les comentaba. Como sabemos que C es una constante arbitraria, pues el logaritmo de C también es constante arbitraria. ¿Por qué lo pongo así? Para juntarlo con lo demás. Tendríamos logaritmo de x más 2 veces logaritmo de y sobre x más 1 menos logaritmo de c es igual a y sobre x, ¿sí? Este último término de y sobre x que no tiene logaritmo, pues lo separo, ¿no? Y aquí es donde podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. Una de las propiedades, pues, es subir este como un exponente, ¿no? Entonces tendríamos más logaritmo de... bueno, sí, lo voy a poner así. Esto sería y más x sobre x. Y haciendo ahí la suma de los quebrados. Al cuadrado, menos logaritmo de c. ¿Ok? Y luego, ahora sí, podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. Cuando dos logaritmos se suman, estos se multiplican, ¿sí? Y cuando dos logaritmos, o sea, lo voy a escribir aquí por si no se acuerdan. El logaritmo de A más el logaritmo de B es lo mismo que el logaritmo de A por B. Y el logaritmo de A menos el logaritmo de B, el logaritmo de B es lo mismo que el logaritmo de A sobre B. ¿Sí? Entonces, pues aquí los podemos ir juntando, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, en los primeros dos términos sería el logaritmo de y más x al cuadrado por x sobre x cuadrado menos logaritmo de c. Y aquí los cuadrados los separé, ¿no? O sea, este al cuadrado y este al cuadrado. Entonces, pues aquí se simplifica. Tendríamos y más x al cuadrado sobre x menos logaritmo de c. Y ahora sí, estos dos, los dos logaritmos que quedan, pues los juntamos y nos quedaría y más x al cuadrado sobre c por x igual a y sobre x. ¿Okay? Si queremos, ahora sí en este punto podemos aplicar un exponencial para eliminar ese logaritmo.
Nos quedaría entonces y más x cuadrada, y más x al cuadrado sobre cx es igual a e a la y sobre x. Y despejando, pues tendríamos que y más x al cuadrado es igual a cx por e a la y sobre x. Y ahora sí, esta es la solución general. ¿Sí? Les dije que era mucha álgebra, o sea, son muchas propiedadcitas y todo, pero al final, ¿a qué se reduce el método? Verificamos si la ecuación es homogénea. Si es homogénea, seleccionamos una de las dos sustituciones, una de estas dos, ¿sí? Sustituimos y resolvemos por separación de variables. Todo lo que viene después es álgebra.